Me fui a vivir al extranjero y corté contacto con mi familia tóxica. Años después, descubrí que me declararon legalmente muerto falsificando un accidente para cobrar un fideicomiso multimillonario que mi abuelo me dejó en secreto. Regresé de la tumba con el mejor equipo legal y destruí sus vidas perfectas. Para entender cómo llegué a estar legalmente muerto, primero tienen que entender la dinámica de mi familia. Desde que tengo memoria, siempre fui la oveja negra. Mis padres, personas obsesionadas con las apariencias, el estatus social y el dinero, siempre favorecieron a mi hermano mayor, Lucas. Él era el hijo dorado, el deportista estrella, el que siempre hacía todo bien. Mientras que yo era el raro al que le gustaban las computadoras, los libros y la tranquilidad, la única persona en toda mi familia que me trataba con verdadero amor y respeto era mi abuelo paterno, Arturo. Él era un hombre hecho a sí mismo, un empresario que construyó un imperio de la nada y que siempre vio a través de las mentiras y la superficialidad constante de mis padres. Yo pasaba todos los veranos en su casa en el campo, aprendiendo de él, escuchando sus historias y encontrando el refugio emocional que mi propia casa me negaba sistemáticamente. Con el paso de los años, la relación con mis padres y mi hermano pasó de ser fría a ser abiertamente hostil y tóxica. Lucas me robaba mis ahorros y mis padres lo encubrían. Cualquier logro mío era minimizado hasta el punto de la burla. Cuando me gradué de la universidad con honores como ingeniero de software, ni siquiera asistieron a la ceremonia porque estaban demasiado ocupados en un torneo de golf amateur de Lucas. Para ese momento, a mis 22 años, yo ya había aceptado que mi familia de sangre no era mi verdadera familia y que nunca lo sería. El punto de quiebre definitivo en nuestra relación fue la repentina enfermedad de mi abuelo Arturo. Le diagnosticaron un cáncer muy agresivo y su deterioro físico y mental fue devastadoramente rápido. Durante sus últimos 6 meses de vida, fui el único familiar que pausó su vida y se mudó a su casa para cuidarlo a tiempo completo. Mis padres y Lucas solo aparecían cuando había abogado cerca o para fingir preocupación frente a las visitas importantes. Mi abuelo falleció una noche lluviosa de noviembre, sosteniendo mi mano débilmente. El dolor que sentí fue indescriptible. Era mi ancla en este mundo, mi única figura paterna real. En el funeral, el comportamiento de mi familia fue absolutamente asqueroso. Hablaban abierta y ruidosamente de las propiedades, las inversiones y el dinero antes de que el cuerpo siquiera estuviera bajo tierra en el cementerio. Una semana después, se leyó el testamento oficial. Para sorpresa de todos los presentes, incluyéndome a mí, mi abuelo le dejó la mayor parte de sus activos visibles a mi padre, algunas propiedades de alto valor a Lucas, y a mí solo me dejó una vieja caja de madera cerrada con llave que contenía herramientas de carpintería y una carta sellada. Mis padres se burlaron de mí en mi cara, sin ningún tipo de pudor. Supongo que al final no te quería tanto como pensabas, dijo Lucas con esa sonrisa arrogante y ladeada que siempre odié. No me importó el dinero en lo absoluto. Tomé la caja, empaqué mis cosas en 2 maletas y tomé una decisión radical e irreversible. Estaba harto. Tenía 24 años, un buen trabajo remoto como desarrollador de software y no tenía absolutamente nada que me atara a mi país de origen. Bloqueé los números de toda mi familia, eliminé todas mis redes sociales y compré un pasaje de ida a Europa. Necesitaba desaparecer para sanar. No sabía que ellos tomarían la palabra desaparecer tan literalmente. Los siguientes 5 años fueron, sin lugar a dudas, los mejores de mi vida. Me instalé en un pequeño y pintoresco pueblo en los Alpes suizos. Alquilé una hermosa cabaña de madera rústica. Dediqué tiempo a mejorar mi alemán, adopté un perro de rescate al que llamé Max y me dediqué de lleno a mi trabajo, hacer senderismo y encontrar la paz mental que tanta falta me hacía después de años de abuso psicológico. Mi carrera profesional despegó de una manera que nunca imaginé. El trabajo remoto para una gran empresa tecnológica me permitía vivir muy cómodamente, ahorrar y viajar por toda Europa. Hice amigos reales y profundos, personas que no me juzgaban por el saldo de mi cuenta bancaria ni me comparaban constantemente con un hermano supuestamente perfecto. Por primera vez en toda mi vida, era genuinamente feliz y me sentía libre, durante todo ese tiempo. Mantuve mi firme promesa de no tener absolutamente ningún contacto con mi familia. Cero contacto. Ni un correo electrónico, ni un mensaje de texto, ni una miserable llamada de 5 minutos en Navidad. Para mí, ellos estaban completamente en el pasado, como fantasmas de una vida anterior. De vez en cuando, me preguntaba cómo estarían, pero esa curiosidad desaparecía rápidamente al recordar el veneno que solían inyectar en mi vida cada vez que estaba cerca de ellos. Sin embargo, vivir como un expatriado digital tiene sus propios desafíos burocráticos y logísticos. Mi pasaporte de mi país de origen estaba a punto de expirar y necesitaba renovarlo urgentemente porque mi empresa me había invitado a dar una charla en una conferencia tecnológica muy importante en Japón. Era un trámite de rutina aburrido. O al menos, eso es lo que yo pensaba ingenuamente cuando tomé el tren hacia el consulado de mi país en Berna, sin tener la más mínima idea de la bomba atómica que estaba a punto de caer sobre mi tranquila vida. Llegué al consulado temprano,
con todos mis papeles meticulosamente ordenados. Entregué mi pasaporte viejo, mis fotografías recientes, comprobantes de domicilio y llené los formularios requeridos. El funcionario consular, un hombre de mediana edad con gafas de montura gruesa y mirada cansada, ingresó mis datos personales en el sistema informático. De repente, frunció el ceño profundamente. Tecleó un poco más, acercándose a la pantalla. Se ajustó las gafas y me miró con una mezcla de confusión total y alarma. Señor, debe haber un grave error en nuestro sistema, me dijo en voz baja y cautelosa. ¿Podría proporcionarme alguna otra identificación oficial? Le entregué mi licencia de conducir suiza sin dudarlo. El hombre miró la pantalla de su computadora, luego la licencia de conducir, luego a mí. Y finalmente se levantó de su asiento. Espere un momento aquí, por favor. Debo consultar esto inmediatamente con el cónsul general. Pasaron 45 minutos de pura ansiedad en esa sala de espera. Finalmente, me hicieron pasar a una oficina privada en la parte trasera del edificio. El cónsul, con una expresión excesivamente seria y flanqueado por un oficial de seguridad, me miró fijamente y pronunció las palabras que destrozarían mi realidad. Señor, según todos nuestros registros gubernamentales oficiales, usted falleció hace 4 años. Tenemos una copia certificada de un acta de defunción. Usted está legalmente muerto en nuestro país. Sentí que el suelo se abría literalmente bajo mis pies. Todo el oxígeno pareció abandonar la habitación de golpe. ¿Muerto? Estoy aquí sentado frente a usted. Respirando, exclamé, sintiendo que el pánico y la histeria se apoderaban de mí. El cónsul giró la pantalla de su computadora hacia mí. Ahí estaba, mi nombre completo, mi número de identificación civil, mis huellas dactilares y una fecha de defunción exacta, 14 de agosto de hace casi 4 años. Causa de muerte oficial, asfixia por sumersión, ahogamiento, durante un trágico accidente de navegación en un pequeño país del Caribe que yo jamás en mi puta vida había pisado. Salir de ese edificio diplomático fue como caminar sumergido en un sueño febril surrealista. Me tomó horas sentado en un café, mirando a la nada, procesar la magnitud de esa información. ¿Acaso fue un error administrativo a escala épica? ¿Un caso extremo de robo de identidad por parte de algún cartel? Cuando finalmente logré calmar el temblor de mis manos, supe con certeza que necesitaba ayuda legal profesional de inmediato. Esa misma noche, vacié gran parte de mis ahorros para contratar a uno de los bufetes de abogados corporativos y penales más prestigiosos de mi país natal, además de un investigador privado de élite. Las siguientes 2 semanas fueron una absoluta montaña rusa de revelaciones enfermizas y macabras. Mi abogado principal me llamó por videollamada de emergencia. Su cara, usualmente estoica, estaba pálida. No es un error administrativo del gobierno, me dijo con voz grave. Tu familia orquestó todo esto. Tus padres y tu hermano Lucas presentaron personalmente el certificado de defunción falso, sobornaron a funcionarios corruptos en el Caribe para obtenerlo y reclamaron una urna con cenizas falsas que enterraron en el cementerio familiar. ¿Pero por qué llegar a tal extremo de locura criminal? La respuesta estaba escondida en la vieja caja de madera que mi abuelo me había dejado aquel día. El investigador privado descubrió que la caja tenía un mecanismo de doble fondo que yo, en mi tristeza juvenil, jamás había notado. Mi abuelo había escondido allí una carta legal notariada dirigida exclusivamente a mí, detallando un enorme fideicomiso offshore multimillonario a mi nombre. Él sabía perfectamente que mis padres malgastarían todo su dinero, así que ocultó el verdadero grueso de su fortuna, casi $8 millones, solo para mí, esperando que lo encontrara. Mis padres, husmeando ilegalmente en los documentos de mi abuelo póstumamente, descubrieron de alguna manera la existencia de este fideicomiso intocable después de que me fui a Europa. Pero había un problema legal gigantesco para ellos. El dinero solo podía ser reclamado por mí en vida. O, en caso de mi muerte prematura sin hijos, pasaría automáticamente a mis herederos legales más próximos, es decir, mis amados padres. Al irme lejos y cortar todo contacto con ellos, les serví la oportunidad perfecta en bandeja de plata. Me mataron en el papel para robar mi herencia millonaria. Primero que nada, gracias infinitas a toda la comunidad de Reddit por el abrumador apoyo y los consejos en mi post original. Ha pasado un tiempo desde entonces y las cosas en el mundo real se han movido a una velocidad de vértigo, casi como en un thriller de Hollywood. Con la prueba irrefutable y documentada de que mi familia orquestó mi muerte falsa para defraudar mi fideicomiso, mi equipo legal de primer nivel preparó una demanda civil masiva y colaboró en secreto con el Ministerio Público Federal para estructurar cargos criminales herméticos. Gracias a los auditores forenses que contratamos, descubrimos exactamente en qué y cómo gastaron mi dinero durante estos 4 años. Lucas, el hijo dorado, se compró una mansión absurdamente grande en el barrio cerrado más exclusivo de la capital. Adquirió 3 automóviles deportivos europeos de edición limitada y gastaba decenas de miles de dólares a la semana en fiestas extravagantes.
Mis padres se jubilaron anticipadamente, se compraron un yate de lujo, la ironía enfermiza de comprar un barco considerando cómo fingieron que me ahogué en el mar no se me escapa, y se la pasaban viajando por el mundo en primera clase. El investigador privado me informó que Lucas iba a dar una fiesta masiva de inauguración de su nueva mansión ese mismo fin de semana. Toda la alta sociedad local, amigos cercanos de la familia, políticos locales y, por supuesto, mis padres estarían ahí presentes luciendo sus mejores galas. Mi abogado me aconsejó firmemente que me quedara en Suiza y dejara que la policía hiciera su trabajo en silencio con las órdenes de arresto, pero había una parte de mí, profundamente oscura y herida, que necesitaba ver sus caras en persona. Necesitaba que supieran que su víctima perfecta había vuelto del más allá para destruirlos. Tomé un vuelo transatlántico hacia mi país natal viajando bajo un pasaporte diplomático de emergencia que el consulado suizo logró gestionar tras probar provisionalmente mi verdadera identidad biológica. Al llegar, alquilé un traje negro de diseñador a medida, renté un auto blindado discreto y me preparé mentalmente en un hotel durante horas. Era el momento exacto de resucitar de entre los muertos, la noche de la gran fiesta de Lucas. La calle principal frente a su ostentosa mansión estaba completamente abarrotada de autos de lujo y limusinas. Me abrí paso entre los guardias de seguridad de la entrada simplemente aprovechando la enorme multitud de invitados que entraba al mismo tiempo. El interior de la propiedad era una exhibición obscena de riqueza robada. Mármol italiano importado, enormes candelabros de cristal, docenas de sirvientes paseando con bandejas de plata llenas de champán francés. El dinero de mi amado abuelo, mi dinero legítimo, estaba pagando por este asqueroso circo de vanidad. Me mantuve hábilmente oculto en las sombras de la sala principal, cerca de la inmensa barra de licores, observando la escena con desprecio. Mis padres reían a carcajadas con unos invitados, bronceados artificialmente y rebosantes de joyas de diamantes. Lucas estaba en el centro absoluto del salón, con una copa de cristal en la mano, golpeándola con un tenedor pidiendo la atención de todos los presentes para dar un discurso inaugural. Habló de su inmenso esfuerzo, de cómo había trabajado incansablemente para conseguir la casa de sus sueños, y hasta tuvo el descaro sociópata de dedicarle un momento de silencio a su querido y trágicamente fallecido hermano menor, que seguramente nos mira con orgullo desde el cielo. Esa fue mi señal definitiva. Dejé mi copa de agua en la barra de mármol con un golpe seco que resonó cerca de mí. La música ambiente estaba muy baja, el gigantesco salón estaba en absoluto silencio escuchando las mentiras de Lucas. Comencé a caminar lentamente hacia el centro de la pista, pasando justo a través de la multitud acomodada. La gente se apartaba a mi paso, algunos mirándome con curiosidad por no reconocerme, otros con una familiaridad aterrada, hasta que quedé parado exactamente a un par de metros frente a mi hermano mayor. «Hola, Lucas», dije, con una voz profunda, clara y resonante que cortó el tenso aire de la habitación como una cuchilla afilada. El cielo estaba un poco aburrido esta noche. Así que decidí bajar a ver tu nueva casa. Por cierto, me debes $8 millones. El tiempo pareció detenerse por completo en ese salón. El silencio sepulcral que siguió a mis palabras fue absoluto y pesado, roto únicamente por el agudo tintineo de la copa de cristal de Lucas cayendo al duro suelo de mármol y haciéndose pedazos. Su rostro pasó de la arrogancia pura de un millonario a un tono gris cadavérico en menos de un segundo. Abrió la boca para hablar pero no salió ningún sonido, como un pez fuera del agua. Parecía que iba a sufrir un infarto masivo allí mismo frente a cientos de personas. Desde el otro lado de la inmensa sala, escuché un grito espeluznante, agudo y lleno de terror puro. Era mi madre. Se había llevado ambas manos al rostro, dejando caer su bolso de diseñador, y estaba hiperventilando violentamente, mirándome con los ojos desorbitados como si fuera un demonio literal salido del infierno. Mi padre, repentinamente pálido, sudando frío y temblando como una hoja, intentó dar un paso inestable hacia mí, pero sus rodillas casi le fallan por completo. Pero tú estás muerto», tartamudeó mi madre, casi sin aliento, aferrándose al brazo de mi padre para no caerse. «Sorpresa», respondí fríamente, sin alterar mi expresión ni un milímetro. Resulta que los letales ahogamientos en el Caribe son bastante curables hoy en día gracias a la medicina moderna. Los cientos de invitados empezaron a murmurar en pánico absoluto, algunos sacaban sus teléfonos. Saqué del bolsillo interior de mi chaqueta un grueso fajo de documentos legales y se lo lancé con fuerza al pecho a Lucas, haciendo que cayeran a sus pies. «Disfruta el resto de tu fiesta, hermanito. Ah, y un consejo amistoso, no intenten huir del país. El aeropuerto internacional ya tiene todos sus pasaportes marcados por Interpol. Di media vuelta lentamente y caminé hacia la gran salida principal con la frente en alto, mientras la multitud se abría como el mar rojo. Justo mientras cruzaba la imponente puerta principal, escuché el ensordecedor sonido de docenas de sirenas de la policía acercándose a toda velocidad. Mi abogado había coordinado meticulosamente el allanamiento de la propiedad y la congelación de activos para que ocurriera exactamente en ese dramático momento. Fue, sin lugar a dudas, la escena de película más satisfactoria y terapéutica de toda mi vida. Hola a todos de nuevo.
Las cosas desde mi última actualización se han convertido en un auténtico infierno legal, financiero y mediático, pero afortunadamente es un infierno en el que yo tengo el control absoluto del termostato. Justo la misma noche de la fiesta, mis padres y mi hermano Lucas fueron arrestados preventivamente por la Policía Federal enfrentando múltiples cargos graves: fraude agravado continuado, falsificación de documentos públicos, soborno internacional y usurpación y robo de identidad. Tuvieron que pagar fianzas estratosféricas para no esperar el juicio en una celda, pero sus pasaportes fueron confiscados indefinidamente, absolutamente todos sus activos financieros, sus múltiples cuentas bancarias en el país y en el extranjero, el yate de lujo, la mansión recién inaugurada y los autos deportivos fueron congelados y embargados inmediatamente por orden directa de un juez federal. Al parecer, en estos 4 años habían logrado despilfarrar casi $3 millones de mi fideicomiso, y la justicia ahora estaba yendo implacablemente tras cualquier cosa de valor que tuvieran para compensar mis pérdidas financieras. De la noche a la mañana, pasaron de estar en la cima absoluta de la alta sociedad a ser los parias más repudiados de la ciudad. Su estrategia de defensa legal inicial fue tan delirante, desesperada y estúpida como su propio crimen. Intentaron convencer al juez y a los medios de comunicación sensacionalistas que se enteraron del jugoso caso, de que yo era un brillante impostor. Dijeron públicamente que su verdadero y amado hijo menor estaba tristemente muerto en el fondo del mar y que yo era un estafador idéntico contratado por oscuros enemigos comerciales de la familia para robarle su fortuna legítima. El juez, visiblemente harto de sus mentiras, ordenó una prueba de ADN supervisada por el Estado casi por estricto protocolo legal. Obviamente, el resultado arrojó un 99.99% de coincidencia genética irrefutable de que yo era su hijo biológico directo. El bufete de abogados de defensa criminal de mis padres renunció en masa al día siguiente de que salieran a la luz los resultados, profundamente avergonzados de haber sido utilizados para presentar argumentos tan absurdos e insultantes en una corte federal. Ahí es cuando comenzó el insufrible y patético bombardeo de los monos voladores. Al ver que la ruta legal estaba completamente perdida y que la prisión era inminente, la familia extendida empezó a acosarme sistemáticamente. Tíos, tías, primos lejanos y supuestos amigos de los que no había escuchado ni una palabra en una década de repente conseguían mi nuevo número de teléfono y me inundaban con miles de mensajes de texto, interminables correos electrónicos y notas de voz empapadas en lágrimas de cocodrilo. Hijo mío, por el amor de Dios, sabemos que cometieron un error horrible y estúpido, pero siguen siendo tus padres biológicos. Me lloraba dramáticamente mi tía Carmen en un mensaje de voz ininterrumpido de 5 minutos. No puedes enviarlos a una prisión de máxima seguridad, son personas mayores. Van a morir ahí dentro. Ya tienen todo su dinero congelado, están arruinados. Déjalo así, muestra un poco de piedad cristiana. La familia siempre es lo primero, a pesar de todo. La abrumadora hipocresía de todos ellos me daban náuseas físicas. ¿Dónde estaba esa supuesta devoción incondicional por la familia cuando me humillaban y cuando declararon legalmente muerto a su propio pariente de sangre para poder comprarse un yate y relojes Rolex? Respondí a un solo mensaje en el grupo de WhatsApp de la familia extendida antes de salirme permanentemente. La verdadera familia no falsifica la muerte por ahogamiento de su propio hijo para robarle $8 millones. No me contacten más. Nos vemos en los tribunales. Luego, cambié mi número telefónico de nuevo. Me mantuve tan firme y frío como un bloque de hielo. Mi excelente terapeuta en Suiza me ayudó muchísimo a navegar este turbulento proceso, dándome las herramientas para no ceder ante la manipulación emocional tóxica que me habían inculcado desde que era un niño pequeño. No iba a haber ningún tipo de acuerdo benevolente fuera de la corte, no iba a haber ningún perdón, y ciertamente no iba a haber piedad. Iban a enfrentar el peso completo y aplastante de la ley penal. De los 3 delincuentes, mi hermano Lucas fue quien se llevó, de lejos, la peor parte a nivel personal y social. Su esposa, a quien conoció mágicamente justo un año después de mi supuesta y conveniente muerte, venía de una familia antigua y muy respetable de la ciudad, y aparentemente no tenía ni la más mínima idea del fraude maestro de su marido. Cuando la policía allanó la mansión durante la fiesta y la verdad salió a la luz pública en los noticieros, ella no dudó ni un solo milisegundo en su accionar. Empacó rápidamente todas sus cosas de valor, se llevó a su hija pequeña a la casa de sus padres y solicitó el divorcio contencioso a la mañana siguiente, pidiendo al juez la custodia total y exclusiva de la niña basándose fuertemente en que su marido era un sociópata criminal patológico e inestable. Para empeorar aún más las cosas para Lucas, mis poderosos ex-suegros contrataron a un ejército de abogados carísimos y despiadados que destrozaron legalmente lo poco que quedaba de su vida personal en los tribunales de familia. En un acto de cobardía y desesperación total digno de una película barata, Lucas intentó huir y cruzar ilegalmente la frontera hacia un país vecino escondido en el maletero del auto de un supuesto amigo. Fue detenido vergonzosamente en la aduana fronteriza por perros rastreadores. Eso violó instantáneamente los estrictos términos de su costosa fianza, y el juez ordenó su encarcelamiento preventivo inmediato en una prisión estatal hasta la fecha de inicio del juicio.
El intocable chico dorado, el orgullo inmaculado de mamá y papá, ahora llevaba un humillante uniforme naranja y comía en una bandeja de metal oxidada. Mis padres, al ver que su preciado y perfecto hijo favorito estaba sufriendo en la cárcel común, finalmente se quebraron psicológicamente. Intentaron contactarme desesperadamente a través de mi abogado principal, rogando de rodillas llegar a un acuerdo extrajudicial. Ofrecieron devolver hasta el último centavo robado, vender sus órganos en el mercado negro si era necesario, con tal de que yo retirara amablemente los cargos criminales contra Lucas. Mi abogado les recordó fríamente que los cargos penales por fraude los presenta el Estado, no yo como individuo. Ya no había absolutamente ninguna vuelta atrás en esta pesadilla que ellos mismos crearon. Hola de nuevo, querida comunidad de Reddit. Esta será, por fin, mi última y definitiva actualización. Ha sido un viaje extremadamente largo, doloroso y emocionalmente agotador para mí, pero finalmente todo el proceso ha terminado y puedo cerrar de una vez por todas este oscuro capítulo de mi vida. El largo juicio penal concluyó satisfactoriamente hace un par de meses y las sentencias del juez ya son 100% definitivas e inapelables. Las pruebas recolectadas por la Fiscalía eran tan increíblemente abrumadoras. El rastro del dinero lavado, las transferencias bancarias internacionales a los falsificadores en el Caribe, los correos electrónicos explícitos entre mi hermano y el abogado corrupto que les ayudó a orquestar todo, que la defensa colapsó. Ante la inminente amenaza de décadas en prisión, los tres terminaron declarándose culpables de todos los cargos para intentar patéticamente reducir sus condenas. El día de la lectura de la sentencia, la inmensa sala del tribunal estaba en un silencio sepulcral. Los tres lloraban desconsoladamente en el banquillo de los acusados. Mi padre y mi madre fueron condenados oficialmente a 5 años de prisión efectiva cada uno por fraude a gran escala, falsificación de documentos y asociación ilícita. El juez federal fue especialmente duro y verbalmente implacable con Lucas por haber sido confirmado como el cerebro intelectual y planificador de toda la operación, y agravado por su estúpido intento de fuga del país. Le dieron 7 años y medio de prisión, sin ninguna posibilidad legal de optar por libertad condicional anticipada. Tuvieron el descaro de pedirme perdón públicamente frente al juez antes de la sentencia. Lloraron, dijeron que la avaricia los había cegado por completo, que en el fondo siempre me amaron como hijo y hermano. Al escucharlos, no sentí absolutamente nada en mi interior. Ni pena, ni compasión, ni alegría vengativa. Solo sentí un inmenso y frío vacío en el lugar exacto donde alguna vez, hace muchos años, solía estar la ingenua ilusión de tener una familia real. Los vi ser esposados fuertemente de manos y pies y llevados por los guardias por los pasillos grises del tribunal, y supe con certeza absoluta que nunca más volvería a ver sus rostros en lo que me resta de vida. En cuanto al complejo lado civil y financiero de las cosas. Afortunadamente logré recuperar la gran mayoría del dinero que pertenecía al fideicomiso de mi abuelo. Todas las propiedades de lujo, el yate y los vehículos que mi familia había comprado con dinero manchado fueron embargados rápidamente por el banco y vendidos en subastas públicas. Aunque inevitablemente hubo una pérdida monetaria por la depreciación de los autos exóticos y los gastos frívolos en fiestas y viajes que no se podían recuperar de ninguna forma, el fondo original que dejó el abuelo era tan masivo que sigo estando financieramente asegurado y libre de preocupaciones económicas para el resto de mis días. Pero decidí que no me iba a quedar con todo ese dinero acumulando polvo en un banco. Mi abuelo Arturo era un hombre trabajador, noble y profundamente ético que creía firmemente en ayudar a quienes realmente lo merecían y se esforzaban. Así que tomé una parte muy significativa de los millones recuperados y establecí legalmente una fundación filantrópica en su nombre, la Fundación Arturo, dedicada exclusivamente a otorgar becas universitarias completas a jóvenes brillantes pero de muy bajos recursos que desean estudiar carreras en tecnología y ciencias exactas. Fue mi manera personal de honrar su hermosa memoria y, de alguna forma, limpiar ese dinero de la inmensa suciedad, toxicidad y avaricia con la que mis padres y hermano lo habían manchado durante esos 4 años. Sé perfectamente que, desde donde sea que mi abuelo esté observando ahora, estaría infinitamente orgulloso de ver que su enorme legado de trabajo duro y generosidad humana sigue vivo y cambiando vidas reales, en lugar de financiar yates pretenciosos y fiestas vacías de gente superficial. En cuanto a la hermosa y rústica casa original del abuelo en el campo, el lugar donde pasé los mejores veranos de mi infancia, la compré de vuelta a través de terceros, ya que mis padres la habían vendido a unos extraños para tener más liquidez, y la he estado restaurando minuciosamente, devolviéndole su antigua gloria. Se ha convertido en mi santuario privado y seguro cuando decido visitar mi país natal esporádicamente, un lugar lleno de buenos recuerdos intactos que la toxicidad de mi familia nunca pudo destruir por completo. Hoy en día, he vuelto por completo a mi tranquila y anónima vida en Europa. Me casé el año pasado en una ceremonia íntima en la montaña con una mujer maravillosa, inteligente y comprensiva que conocí en Suiza durante mis primeros años de exilio. Ella y su extensa y cálida familia me han acogido con los brazos abiertos, tratándome genuinamente como a uno de los suyos desde el primer día. Celebrar la Navidad sentado a su mesa, rodeado de risas reales y sin las insoportables tensiones ocultas de mi pasado.
Me enseñó finalmente lo que realmente significa la hermosa palabra familia. Max, mi fiel perro de rescate, sigue durmiendo a los pies de mi cama todas las noches, un poco más viejo y con el hocico más gris, pero igual de leal y cariñoso que siempre. Sigo trabajando a diario en el desarrollo de software complejo, no porque necesite el sueldo para sobrevivir, sino porque la programación es mi verdadera pasión y me mantiene conectado y aportando valor al mundo real. Mi vida actual es pacífica, ordinaria en muchos y maravillosos sentidos, y, para mí, es absolutamente perfecta. A todos los usuarios que están leyendo esta kilométrica historia y que desgraciadamente tienen o sufren con familias tóxicas, narcisistas, manipuladoras o abusivas, quiero darles un consejo directo desde el fondo de mi corazón. Compartir la misma sangre biológica no obliga a absolutamente nada. Si las personas que supuestamente deben amarte incondicionalmente solo te causan dolor crónico, estrés constante, roban tu energía y te menosprecian a cada paso, tienes todo el maldito derecho del mundo a darte la vuelta, empacar tus cosas e irte para siempre sin mirar atrás. Protege tu paz mental y tu integridad por encima de cualquier mandato social sobre la familia. Cortar el contacto de raíz fue, sin la menor duda, la mejor y más salvadora decisión que tomé en toda mi vida. Y aunque ellos, en su maldad, intentaron destruirme y robarme incluso en mi ausencia creyéndome muerto, al final del día la verdad salió a la brillante luz del sol. La justicia, tanto legal como kármica, realmente existe, aunque a veces tarda años horribles en llegar. Gracias nuevamente, querida comunidad de Reddit, por acompañarme, leerme y apoyarme en este viaje absolutamente loco y surrealista. Cierro esta cuenta hoy.